Introducción. Un controlador de versiones o versionador es una herramienta de software que te permite gestionar los archivos del código de una aplicación al momento de ser desarrollada, facilitando el trabajo en equipo. En este curso aprenderás a instalar las herramientas de un controlador de versiones, crear repositorios locales y remotos para la gestión de los proyectos, gestionar los cambios de los archivos usando las herramientas de división de ramas de un proyecto, corregir errores, duplicación y actualizaciones de los archivos de código. Por último, configura la omisión de archivos para evitar su carga repetitiva y optimizar el trabajo. Toma esta capacitación para mejorar el control del código de los proyectos de TI que dispongas usando efectivamente los recursos tecnológicos para que el equipo esté a la vanguardia en su modo de operación. Sistema controlador de versiones. Un sistema de control de versiones es un programa que administra el acceso a los archivos de un proyecto de desarrollo de software para mantener un historial de los cambios realizados. Este software proporciona un mecanismo de almacenamiento de los archivos que debe gestionar, la posibilidad de realizar cambios sobre los archivos y revertirlos, un registro histórico de las acciones realizadas. Por la forma de administrar las versiones, hay software centralizados. Todos los archivos y sus versiones están almacenados en un directorio de archivos o repositorio en un servidor. Con este, se puede trabajar localmente. Solo se debe solicitar una copia que se pueda descargar. Se bloquean automáticamente los archivos para que las demás personas no puedan tener acceso al mismo tiempo. De esta manera, se evitan problemas de duplicación de información. Después de realizar los cambios, se cargan los archivos de vuelta al servidor, donde se guardarán como una nueva versión. Distribuidos. El repositorio no es único. Todos los desarrolladores tienen su propia copia de este, con todas las versiones e historial de modificaciones. Su sistema permite sincronizar todas las versiones de los repositorios y tener la versión más actualizada. Para trabajar con un controlador de versiones, descarga los ficheros del repositorio con la ayuda de un programa cliente, que está conectado al servidor. El controlador indica el archivo donde se va a trabajar. A esto se le llama checkout. Realiza las modificaciones de los archivos y después colócalos en una lista de espera para ser cargados en el repositorio. Esta lista se le conoce como stage. Actualiza los archivos locales de otras modificaciones en el repositorio, que hayan sido cargadas mientras se estaba trabajando. Usa el comando de update. Corrige fallas de inconsistencias causados por un archivo que haya sido modificado al mismo tiempo. Elige la solución óptima. Confirma que los archivos que estaban en Stage son la última versión correcta antes de ser cargados. A esto se le llama commit. Carga los archivos al repositorio mediante un comando llamado push. Ahora, todos pueden acceder a las modificaciones realizadas. Estos sistemas pueden ser de licencia o de software libre, por lo que sus características y funciones varían según sus desarrolladores. Sin embargo, todas poseen el mismo procedimiento y atributos para realizar su trabajo completamente. El controlador de versiones. Para comenzar a utilizar un controlador de versiones, debes instalar el software que te permitirá usar la consola de comando sobre los archivos de los proyectos. Existen varios tipos de controladores de versiones. Utiliza uno de código abierto. Para obtenerlo, teclea en el buscador web el nombre del controlador. Busca el sistema operativo donde deseas instalarlo entre la lista que aparece y da clic en el botón de descarga. Verifica que el archivo ejecutable del programa se descargue correctamente. Si no, da clic en el enlace de descarga automática. Una vez que el archivo termine su descarga, da clic para ejecutarlo y selecciona las opciones de configuración que se muestra para tener una consola independiente para el controlador de versiones. Elige la opción del editor de textos que deseas abrir para los archivos de código. Puedes dejarla en la opción predeterminada. Selecciona la primera opción para establecer la consola de Git como la opción determinada para trabajar. Elige la opción de OpenSSL para agregar los certificados de seguridad a las conexiones remotas. Establece la primera opción para interactuar con la consola como si fuera del sistema operativo de tu computadora. Selecciona la primera opción para establecer las características de la consola como si fuera una terminal de Linux.
Verifica que las dos primeras opciones estén seleccionadas para agregar una mejora de rendimiento en la consola de Git. Espera que la instalación termine y abre la aplicación de la consola del versionador para verificar que se instaló correctamente. De un repositorio. Para que un controlador de versiones realice su trabajo, debe crear un repositorio del proyecto que desea gestionar. Esto significa que dentro del directorio de archivos se pueden aplicar las líneas de comando y librerías previamente instaladas para rastrear y registrar cambios en los archivos. Antes de comenzar a gestionar los cambios a los archivos, configura el nombre de usuario y el correo que utilizarás para identificar tus modificaciones. Para ello, escribe las siguientes líneas de comando y da Enter dentro de la consola del versionador. Para comenzar la gestión de los archivos, el controlador debe almacenar un archivo de configuración dentro de la carpeta principal del proyecto. Este archivo oculto tiene una extensión .git e indica cuál es la raíz principal del proyecto y dónde comenzará el registro del historial de cambios. Abre una terminal del controlador y sitúate en el folder del proyecto que vas a utilizar. Inicializa el programa con el siguiente comando. El comando responderá que se ha inicializado el proyecto como repositorio. Observa que en la carpeta de tu proyecto aparecerá un archivo .git, el cual nunca deberás borrar, ya que si lo haces, el programa perderá la ubicación del proyecto y el rastreo de cambio. Revisa el estado actual del repositorio para ver las carpetas y archivos que contiene y un breve resumen de los cambios que se hayan realizado. Con esto puedes comenzar a trabajar en tu proyecto y los cambios que realices tendrán un historial en el cual podrás navegar en caso de errores o pérdidas de información. Repositorio. El controlador de versiones basa su funcionamiento en 3 estados que puede tener un archivo al momento de realizar modificaciones. Estos son: modificado, preparado, confirmado. Los archivos de un proyecto pasan por varios estados, los cuales se marcan con el controlador con etiquetas de estatus. En esta secuencia, el programador realiza lo siguiente. Obtiene mediante los comandos clone o pull los archivos actualizados del repositorio a tu carpeta local. Esta se denomina rama Origin Master, pues es el punto de partida. En esta primera instancia, como los archivos se encuentran sin modificaciones, el controlador las etiqueta como OnTrack y OnModified y la carpeta se establece como Working Directory. Dependiendo de lo que otros desarrolladores hayan realizado, pueden agregarse nuevos archivos o desaparecer. Realiza comandos al código de los archivos del proyecto y el controlador pasa los archivos al estado modificado. Una vez que están listos, se agrega una Staging Area o área de preparación con el comando git add. Aquí el controlador cambia los archivos al segundo estado denominado como Staged. Agrega todas las modificaciones a la rama principal del repositorio para que sean el nuevo punto de partida Origin Master con el comando commit. Esto el controlador lo maneja como cambios confirmados y usa la etiqueta committed. Estos estados son normalmente invisibles al realizar tu trabajo, pero si llega el momento en que no sabes en qué etapa de este ciclo te encuentras, usa el comando git status para revisar las acciones recomendadas por el controlador. Conocer este ciclo de trabajo que usa el controlador te ayudará a ejecutar con mayor eficiencia el control de las modificaciones de tu trabajo. Repositorio remoto. Al realizar un proyecto de software, lo más común es que trabajes en equipo vía remota. Por ello, debes conocer la forma en que un controlador de versiones se conecta con repositorios remotos. Debes cumplir con 2 requerimientos antes de crear un repositorio remoto. Una cuenta en una plataforma de desarrollo de código libre, en línea, específicamente para crear repositorios y conectarte a ellos. Una computadora configurada dentro de un dominio web para funcionar como servidor y además con el repositorio del proyecto de software. Para crear un repositorio remoto en una plataforma, debes: entra a la liga y crea una cuenta con los datos que te piden. Da clic en Continue. Escoge la versión gratuita de la cuenta para comenzar a subir tus proyectos y da clic en Continue.
Elige la descripción que mejor se ajusta a tu experiencia de programador. En caso de tener un nivel básico, elige las opciones que se muestran y da clic en Submit. Recibirás un correo electrónico de verificación a tu cuenta. Dala de alta haciendo clic en el enlace. Aparecerá la página principal de tu cuenta como desarrollador. Para crear un repositorio, da clic en Start a Project. Escribe los datos, el nombre y la descripción de tu proyecto y deja los demás datos por defecto que te pide la plataforma. Observa la página principal de tu proyecto. Si bien muestra muchas opciones, lo más importante para conectarte remotamente es copiar la liga que te indica en la parte superior. Una vez que tengas esta liga, estás listo para desarrollar tu proyecto con un controlador de versiones remotamente. Para conectarte remotamente a tu repositorio y poder realizar los cambios en tu computadora local, crea una carpeta y un archivo de texto de prueba. Abre la consola del controlador y sitúate dentro de la carpeta que será tu directorio principal. En este caso es donde está tu archivo de prueba porque no tienes más carpetas de proyecto creadas. Puedes verlo con el comando "L". Inicializa el controlador con el comando. Conecta tu nuevo repositorio con el remoto, usando el comando y la liga que te aparece en tu cuenta. Verifique el estado de tu cuenta. Observarás que ahora detectará tus archivos como parte de un repositorio que no ha sido actualizado. Agrega la zona de preparación y luego ejecuta un comando de commit para confirmar que el archivo está listo para cargarse al repositorio remoto. Ejecuta el comando push para agregar los archivos al repositorio remoto. Aparecerá una ventana para conectarte con los datos de tu cuenta. La herramienta te confirmará que agregó los archivos a tu repositorio remoto y en la página web principal de tu cuenta observarás los cambios, junto con algunas notas sobre el proyecto. En caso de que desees cargar en tu cuenta toda la información de un proyecto existente, deberás usar este comando. Esta información te ayudará a dar seguimiento al trabajo realizado al código de los proyectos que tengas almacenados remotamente. De un repositorio. Antes de empezar a trabajar vía remota, verifica los nuevos cambios que los demás integrantes del equipo han agregado en el repositorio remoto. Para simular los cambios de un archivo, edita el archivo de texto que previamente añadiste dando clic sobre él y luego en el botón Editar. Agrega una línea de referencia, un comentario de descripción y luego da clic en Commit Changes. Ahora la página principal del proyecto te mostrará los cambios realizados. Para obtener estos cambios en tu computadora local, ejecuta el siguiente comando. Visualiza los detalles sobre quién realizó los cambios en línea de cierto commit con el siguiente comando. Observa que el archivo de texto de prueba se ha actualizado y si lo ejecutas tendrá la frase de prueba que habías agregado en línea. De este modo, podrás colaborar con otros desarrolladores y obtener información, actualizaciones y material remotamente sin problema. Repositorio. Al desarrollar una nueva característica de código, es necesario trabajar en una copia del proyecto original llamada rama. Esto evita errores en la carga de archivos al repositorio. Las ramas tienen su propio historial y aíslan sus cambios el uno del otro, hasta que el programador decide fusionarlos nuevamente. Esto se hace por estas razones. Existe una versión del código que ya funciona y es estable, por lo que debe resguardarse. Muchas características pueden desarrollarse de forma segura a la vez por diferentes personas. Los desarrolladores pueden trabajar en su propia rama, sin el riesgo de que su base de código cambie debido al trabajo de otra persona. Cuando el equipo desarrolla múltiples versiones de la misma característica del programa para luego compararlas y elegir la óptima. Para crear una rama debes situarte primero en la carpeta principal que es la rama principal del repositorio, también llamada Master. Después, realiza lo siguiente. Crea una nueva rama con el nombre que quieras, por ejemplo, Código Nuevo. En este punto es exactamente igual que la rama Master. Puedes verificarlo con el comando git checkout.
Revisa los archivos de las ramas disponibles usando el comando git branch sin ningún parámetro. Observarás que master está marcada con un asterisco. Esto es porque aún te encuentras en la rama principal. Para cambiar a la nueva rama, ejecuta git checkout, seguido del nombre de la rama. Crea un archivo nuevo, agrégalo a la zona de preparación y realiza un commit. Lo usaremos como ejemplo de trabajo sobre una rama. Regresa a la rama principal para realizar la integración de cambios. Si abres la carpeta en el explorador de archivos, observarás que el archivo ha desaparecido. Esto se debe a que fue creado en la rama secundaria y no en la rama master. Integra los cambios de la rama nueva a la rama master para agregar el archivo creado. Observarás que el archivo ha regresado en tu carpeta en el explorador. Elimina la rama creada. Ahora que los cambios han sido actualizados a la rama master, ya no es necesaria. Con esto has aprendido cómo trabajar sin alterar la información original e integrar los cambios al proyecto principal. Esto te facilitará el trabajo en equipo. Diferencia entre commit. Cuando trabajas usando un controlador de versiones, se crea un historial de registros de los cambios donde se puede identificar la persona que lo realizó por medio de los commits. Cada commit tiene un ID único, compuesto por una cadena de caracteres de letras y números. Esto permite identificar los errores dentro del historial. Para revisar los commits, visualiza la lista de todos los commits por medio del siguiente comando. Aquí se muestra el autor, la fecha y el comentario que describe lo que realizó. Muestra detalles individuales de los commits con el siguiente comando. Observa la estructura con el ID del commit. Usa comando git diff para ver la diferencia entre commit, por ejemplo, entre el primero y el último. Observa que la diferencia radica en que se agregó un nuevo archivo de texto llamado nuevo código y el otro permaneció igual, es decir, sin líneas insertadas. Con estas herramientas podrás investigar en el historial en caso de perder alguna información para conocer la fecha y de este modo poder ejecutar una acción pertinente. Errores en los commits. La creación de ramas evita errores de código. Sin embargo, pueden darse los casos en los que un error se agregue mediante un commit, por lo que será necesario revertirlo para corregirlo. Se puede usar el comando checkout. Para ello, modifique el archivo de texto prueba, agregando una línea que simule ser un extracto de código. Guarda los cambios y en la consola de Git ejecuta los comandos add y commit para confirmar los cambios. Inserta otra línea de código y realiza los mismos pasos. Esto simulará un segundo cambio, el cual tomaremos como un error. Cierra el archivo de texto. Visualiza los ID de los commits realizados con el comando git log. Copia el ID del último commit realizado. Revierte los cambios a la versión del penúltimo commit con el comando checkout, seguido del ID y la dirección del archivo modificado. Después, actualiza la rama master con el comando push. Abre el archivo de texto modificado y observarás que la segunda línea habrá desaparecido. Puede darse la ocasión donde no existe error de código, sino que faltó agregar un archivo o describir mejor el cambio realizado en el commit. Agrega una línea de comando en ambos archivos de texto creados prueba y nuevo código. Guarda y ciérralos. Agrega solo el archivo prueba a la zona de preparación y realiza el commit. Verifica si te faltó agregar un archivo con el comando correspondiente. Corrige el commit realizado con el comando git seguido del parámetro amend. Esto abre una interfase de edición en consola. Borra el mensaje de descripción. Esto hará que el controlador reconozca que ese commit será reemplazado una vez que se cierre este editor de texto. Para guardar los cambios y salir de la edición, pulsa Escape. Luego en la parte inferior teclea 2 puntos y seguido de WQ y pulsa Enter. Vuelve a agregar los archivos y realiza el commit. Luego verifica que ya no indica archivos restantes. Esto reemplazará el commit anterior. Si el commit que se va a corregir es anterior al último, usa el comando. Después realiza el mismo procedimiento descrito. Con esto podrás anticiparte y evitar cargar errores a la rama principal que puedan afectar el trabajo de otros desarrolladores. Actualizaciones.
Al trabajar en equipo, es posible que dos desarrolladores trabajen sobre un mismo archivo, ya sea por error o para encontrar el mejor resultado, por lo que el controlador marcará ambos cambios y dejará elegir cuál de los dos se quedará como archivo final. Para corregir un archivo, realiza lo siguiente. Modifica en tu navegador el archivo de text. Prueba escribiendo algún código. Guarda los cambios y ciérralo. Escribe otro tipo de código. Guarda y cierra el archivo. Después, realiza el commit. Carga el archivo realizando un push a la rama. Por fines de simplicidad, no se creó una rama nueva para realizar los cambios. En un caso real, con ramas de desarrollo, deberás realizar un merge. Observa que marca un error debido a que hay cambios en un mismo archivo. Ejecuta el comando pull para obtener dichos cambios localmente. Abre el archivo y observa que se han escrito los dos códigos separados de unos símbolos, siendo el de parte de abajo el más reciente. Borra esos símbolos y elige el código que corresponda. En este caso, eliminaremos todo y dejaremos una sola línea de código más simple. Guarda los cambios y realiza de nuevo el commit para subir los cambios a la rama principal. Si abres tu cuenta en línea y ves el archivo, notarás que los cambios han sido resueltos. En proyectos muy grandes puede ser conflictivo realizar estas correcciones, por lo que la coordinación del equipo es fundamental para evitarlos. Archivo de omisión. En muchos proyectos de software existen archivos o carpetas enteras que no deberían agregarse en los commit, ya que podrían causar un error de compatibilidad en el código. Para evitar arreglarlas repetidamente, se crea un archivo de omisión de archivos o carpetas. Los tipos de archivos que puedes incluir en uno de omisión son de registro, de compilaciones de corredor de tareas, la carpeta de Node-modules en los proyectos Node.js, carpetas creadas por IDE, notas de desarrollo personal. Para implementar este archivo de omisión, crea 3 archivos de texto en la carpeta de tu proyecto y guárdalos en una carpeta llamada módulos. Esto simulará archivos de configuración que no deben guardarse en el repositorio. Crea un archivo de texto en la carpeta principal y llámala como se muestra. Guarda los cambios. Escribe en el archivo el nombre de la carpeta seguido de una diagonal. Esto indica que es una carpeta. Si fuera un archivo específico, se escribiría el nombre y la extensión del archivo. Guarda y cierra el archivo. Modifica los otros 2 archivos, guarda los cambios y ciérralos. Sube los cambios al repositorio. Observa que el controlador te muestra un mensaje donde se especifica qué archivos van a omitirse en la carga de cambios. Observa que la carpeta módulos no se almacenó en el repositorio de tu cuenta en línea. De esta manera, puedes evitar errores de compatibilidad al subir los archivos y módulos de configuración que tengan otros desarrolladores y sean diferentes a los tuyos.